Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les saludo con mucho gusto el día de hoy, lunes 26 de agosto del año 2013. Hoy en Informa TV estaremos viendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide al gobierno de Guerrero medidas cautelares para miembros del Consejo de Seguridad. Además, le informaré que según el Organismo Internacional de las Migraciones, Perú lanza una campaña contra la trata de personas. También estaremos viendo que CEPAL llama a mejorar la calidad de las relaciones que existen en América Latina y China. Y además, en otras noticias, veremos que Human Rights Watch pide a Ecuador avanzar en aborto seguro. Esto y más en unos instantes. Quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra sección de noticias nacionales. En días pasados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz realizó la reunión interinstitucional de observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres con el propósito de construir un sistema de información que permita conocer y observar la situación que guarda la igualdad entre las mujeres y hombres de nuestro país. Dicho evento servirá de igual manera para poder respetar y garantizar los derechos humanos de todos los individuos. Por su parte, Luis Fernando Pereira Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, destacó que la igualdad es la base y el fundamento del respeto a los derechos y libertades de todas las personas, así como de la sociedad y del Estado. Bien, así lo destacó durante este evento. Además, el ombudsman añadió que cada persona tiene el derecho a estar libre de discriminación, así como otros derechos humanos primordiales que dependen de la realización plena de los derechos humanos para su protección más amplia. El Instituto Chihuahuense de la Mujer, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Delicias, Chihuahua, empezó en días pasados con un curso de sensibilización con 30 elementos de la corporación para brindar atención en casos de violencia familiar. Este curso tiene como objetivo crear un espacio de reflexión y el aprendizaje para que poder permitir a las y los participantes el que se generen intervenciones legales, integrales y coordinadas para promover el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Durante la bienvenida, Carla Arellano Ornelas, quien es jefa del Departamento en Educación y Sensibilización en Género del Instituto Chihuahuense de la Mujer, agradeció a la Presidencia Municipal de Delicias por el interés de contar con herramientas y ayudar a prevenir y atender la violencia familiar. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al gobierno de Guerrero la aplicación de medidas cautelares para garantizar la integridad física, psicológica y moral de los integrantes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero. En un comunicado, el organismo nacional informó que esta petición se deriva de la denuncia que hizo la representación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en la entidad, respecto al clima de inseguridad que prevalece en aquella zona. A partir de tal denuncia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que el presidente del organismo empresarial en Chilpancingo, Guerrero, recibió un citatorio de la Procuraduría General de Justicia para que comparezca ante el Ministerio Público, lo que consideró como un acto de intimidación. En Oaxaca, la Organización Civil Infancia Común y la Comisión Nacional de Derechos Humanos llevaron a cabo el taller denominado Trata de Personas con fines de explotación sexual infantil a fin de sensibilizar a subprocuradores de procuradores municipales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en estos temas. Cabe destacar que en esta capacitación, que forma parte del Programa Nacional en contra de la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta tiene como objetivo establecer acciones para prevenir y combatir el delito de trata de personas, así como dar protección y asistencia a las víctimas.
De igual forma, este programa busca el poder tramitar las quejas sobre violaciones a los derechos humanos al tiempo de promover la adopción, conocimiento y aplicación de un marco jurídico adecuado. El director general del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, CEIDAS, Mario Luis Fuentes, será galardonado con el Premio Nacional Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo. Cabe destacar que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, entre otros organismos, anunciaron que la entrega de reconocimientos se realizará el día 29 de agosto. Esto será en el Museo Franz Mayer de la capital de nuestro país. Por su parte, cabe señalar que fue Fuentes Alcalá quien ganó en la categoría Artículo de Opinión con un texto sobre discriminación y pobreza, en el que apoya sus afirmaciones con datos de fuentes oficiales nacionales y de organismos internacionales y con gráficas que dibujan las diversas manifestaciones de la discriminación, no únicamente racial. La policía de Guadalajara, Jalisco, actuó de manera inoportuna cuando presenció hechos violentos y encarceló a jóvenes quienes protestaban de manera pacífica. Así lo establece la Recomendación 32 de este año, que fue emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por el actuar de los agentes tapatíos durante la manifestación que ocurrió el pasado 1 de diciembre, cuando una multitud de jóvenes hizo un recorrido con motivo de la toma de protesta del ahora presidente Enrique Peña Nieto. Cabe destacar que esta recomendación está dirigida al director de Asuntos Internos de Seguridad Ciudadana, Juan José Razo Vizcarra, y a Carlos Mercado, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambos funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara, y también está dirigida para Alejandro Solorio Arechiga, comisionado de Seguridad Pública del Estado, y a Rafael Castañados, fiscal central. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla abre sus puertas a la muestra fotográfica Enfoques. Esta muestra nació del trabajo de los participantes del taller de fotografía básica digital promovida por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y dirigido por la fotógrafo y becaria de la Fundación Pedro Mayer y World West Photo, Wendy Pardo. Cabe destacar que de la mano de la experimentada fotógrafa, 16 alumnos plasmaron sus ideas en imágenes y desarrollaron su creatividad y aprendieron a realizar composiciones, lo cual se puede apreciar en cada uno de estos trabajos. Bien, si usted desea asistir a esta muestra, puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos. Esta exposición está abierta a todo público y inicia sus operaciones de lunes a viernes en punto de las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Y cabe destacar que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla se encuentra ubicada en la Quinta Poniente número 339 en el Centro Histórico, y la entrada a esta muestra es totalmente gratuita. En días pasados, el Estado mexicano presentó ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la OACDH, el informe sobre sus acciones en la materia durante los últimos 4 años, documento que servirá como referente en la segunda evaluación, a la que será sometido en octubre próximo en el marco del Examen Periódico Universal, el EPU. Cabe destacar que el EPU es un mecanismo a través del cual Naciones Unidas vigila y evalúa de forma regular cada 4 años el trabajo y compromiso en materia de derechos humanos de los 192 Estados miembros. Este documento del Estado mexicano, dado a conocer la semana pasada, informa sobre los avances que, desde su punto de vista, realizó en especial en las áreas dentro de las cuales recibió recomendaciones, como lo son el combate a la pobreza, el marco normativo e institucional, derecho a la salud, mujeres, niños y adultos mayores, entre otros temas.
Bien, de esta forma terminamos con nuestra sección en materia de derechos humanos a nivel nacional. Es momento de ir con mi compañero Aldo Núñez y su sección Derechos Humanos en la Web. Bienvenidas y bienvenidos a Derechos Humanos en la Web. Hoy, como todos los lunes, es un placer para mí compartir con todas y todos ustedes un episodio más de la serie que ha demostrado que podemos trabajar juntos en favor de los derechos humanos. Por supuesto, estoy hablando de Iberoamérica Habla, que el día de hoy, al terminar la transmisión en vivo del noticiero Informa TV, presentará una entrevista con el doctor Daniel Sánchez, jefe del programa de los pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo del Perú, quien comparte a través de esta entrevista la iniciativa que este organismo realizó para convocar a miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman a un encuentro en donde se reflexionó sobre los avances y retos que tienen las regiones del mundo con la población indígena para lograr verdaderas sociedades interculturales. Vamos a ver un fragmento de la entrevista que se transmitirá en un momento más a través de dhnet.org.mx y que estará disponible en YouTube a partir de su estreno. Veamos. Ampuna Musianki Soima, mi consulta previa. Harige apun rekumpari noa yokason ate haukibo. Hapukao no arami atimagupi. $40 millones de personas pertenecientes a más de 500 pueblos indígenas han sido históricamente discriminados y excluidos del proceso de la toma de decisiones. El 25 y 26 de abril del año en curso, la Defensoría del Pueblo del Perú y miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman se reunieron con 50 expertos internacionales para reflexionar sobre un derecho cada vez más importante en la realidad latinoamericana, la consulta previa a los pueblos indígenas. Para hablar de este tema, tengo en videollamada al doctor Daniel Sánchez, quien es jefe del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo del Perú. La implementación de este proceso no se ha debido a una norma, sino básicamente a partir de lo que ha señalado la Corte Constitucional de ese país. Esta Corte ha establecido que uno de los derechos fundamentales que tienen los pueblos indígenas justamente es el someterse a los procesos de consulta y de diálogo con estas poblaciones. Te espero en la próxima emisión de Iberoamérica Habla. Hasta pronto. El trabajo en conjunto con las diferentes defensorías, comisiones y procuradurías de derechos humanos en Iberoamérica es plasmado a través de este proyecto creado por la FIO y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. El objetivo, dar a conocer las acciones y los avances en materia de derechos humanos, compartirlos con los demás y crear conciencia de la importancia de estos. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, utiliza el hashtag Iberoamérica Habla. Comparte la recomendación de hoy y no olvides mencionar @informatv_dhnet. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Es momento de entrar con nuestra sección de Iberoamérica y lo más importante en estos lugares. Naciones Unidas ha instado a la comunidad internacional a apoyar a Colombia en su intento de recuperarse de décadas de conflicto. Esto en el marco del diálogo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El director de operaciones de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, John Wink, ha explicado que Colombia ha hecho enormes progresos, pero ha subrayado que todavía hay muchos retos por superar. A pesar de los últimos avances en las conversaciones de paz, aún hay cientos de miles de personas esperando mejorar en las cuestiones más básicas como lo son sanidad, educación, vivienda y seguridad,
Así lo dijo el funcionario de Naciones Unidas al término de su visita, que duró 2 días en ese país iberoamericano. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y el gobierno de Perú iniciaron la semana pasada con una campaña para combatir la trata humana en ese país. Bajo el eslogan Perú unido contra la trata humana y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, esta campaña busca concientizar a la población sobre este flagelo. Concretamente, esta iniciativa quiere que este mensaje contra la trata humana esté muy visible en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima. A tal efecto, se expondrán carteles durante un periodo inicial de 3 meses. El responsable del Organismo Internacional de las Migraciones en Perú, José Iván Dávalos, señaló que ese aeropuerto es el punto de partida para muchas mujeres peruanas que viajan a Argentina, Japón, España y otros países sin saber que serán víctimas de explotación sexual. También para hombres que se convierten en víctimas de explotación laboral en el extranjero. El grupo Estado de SATS en La Habana está invitando a cubanos y extranjeros a participar en un encuentro que se hará en diciembre próximo sobre los derechos humanos y pactos de las Naciones Unidas que Cuba ha firmado pero no ha puesto en vigor. Antonio Rodiles, director del Movimiento Independiente, ha dicho que supone que el gobierno cubano estará opuesto a este encuentro, pero agregó que es necesario discutir temas de gran importancia para ese país. Este primer encuentro internacional sobre derechos humanos y pactos de la ONU será inaugurado el 10 de diciembre en el 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La organización estadounidense Human Rights Watch pidió el pasado viernes al presidente de Ecuador, Rafael Correa, que apoye el derecho irrestricto al aborto, aunque el mandatario que se ha mostrado opuesto a esta posibilidad y pidió a la Asamblea que adecúe las leyes vigentes y al Ministerio de Salud que garantice la posibilidad de aborto de calidad en casos de violencia sexual o violaciones. La autora de este documento, Amanda Claising, de Human Rights Watch, dijo que en Ecuador, en el año 2011, se registraron alrededor de 23,000 registros hospitalarios de abortos, pero otros grupos estiman que fueron 72,000 los abortos que no fueron reportados a las autoridades. Para 2012 aún no se encuentra ninguna estadística respecto a este tema. No obstante, añadió que si Ecuador quiere cumplir con los derechos de las mujeres y con los objetivos de desarrollo del milenio, debe avanzar hacia la despenalización del aborto seguro. Bien, es momento de hacer una breve pausa, no se despegue de su pantalla que aún tenemos más información regresando. Usted en este momento escuchando y viendo el noticiero Derecho Humanista Informa TV. En este momento damos inicio a nuestra sección de noticias internacionales. Bien, le informo que en días pasados la Organización Mundial de la Salud, OMS, sostuvo que el lavado de las manos del personal de salud es vital para reducir el contagio de infecciones en hospitales e instalaciones sanitarias. Un estudio llevado a cabo durante 2 años en 6 países, entre ellos Costa Rica, reveló que esa simple práctica es fundamental para evitar el contagio de enfermedades que ocurren al transmitir los gérmenes de un paciente a otro a través de las manos de los trabajadores de salud. En cumplimiento de mejores prácticas, aumentó del 51% antes de este estudio a 67% después del mismo. Por su parte, el Dr. Edward Kelly, especialista del Organismo Mundial de la Salud sobre seguridad del paciente, indicó que además las infraestructuras y los conocimientos del personal también se incrementaron gracias a esta investigación. El
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, alertó el pasado viernes de que el número de sirios refugiados a causa del conflicto ha alcanzado los 2 millones de personas, entre los cuales se contabilizan más de 1 millón de niñas y niños refugiados. En declaraciones a la prensa, la representante de ACNUR en España, Marisela Daniel, ha indicado que se trata de una crisis dramática en la que la mayoría de estos refugiados busca asilo en los países vecinos como Turquía, Líbano, Jordania, Egipto o Irak. En este contexto, la funcionaria de Naciones Unidas hizo un llamado a la solidaridad internacional. El interés, dijo, es que las fronteras estén abiertas para llegar y que los refugiados puedan llegar. Así ha dicho, al mismo tiempo que ha recalcado un necesario compromiso por parte de la ciudadanía. Continuando con otra información, le doy a conocer que durante la semana pasada, el Tribunal Superior de Maldivas anuló la condena contra una joven de 15 años de edad, sentenciada el pasado 25 de febrero a 8 meses de arresto domiciliario y 100 latigazos por fornicación fuera de matrimonio. Cabe señalar que finalmente se acusó al padrastro de esta menor de abuso sexual y de asesinato, ya que según informes, este señor abusó reiteradamente de ella y en el año 2012 ambos fueron detenidos al encontrarse junto a su casa el cadáver de un bebé producto de la violación que este señor ejercía contra esta chica. De acuerdo con medios locales de la isla asiática, casi 90% de personas condenadas por fornicación en Maldivas durante el año 2011 son mujeres. La ex jefa de proyectos de la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, en Kabul, Bárbara de Ana, fue condecorada de manera póstuma con la Gran Cruz Honorífica de la Orden de la Estrella de Italia por el presidente de ese país europeo, Giorgio Napolitano. Esta medalla, cabe destacar, se concede a personas originarias de Italia y del extranjero que hayan contribuido a promover las buenas relaciones de la nación con otros países. Cabe destacar que Bárbara de Ana murió el pasado 20 de junio tras el atentado del 24 de mayo contra el recinto del Organismo Internacional de las Migraciones en la capital de Afganistán. El representante especial conjunto de la ONU y la Liga de Estados Árabes afirmó el pasado viernes que la crisis en Siria constituye actualmente la mayor amenaza a la paz y seguridad de todo el mundo. En una entrevista con la televisión de Naciones Unidas, Lakhdar Brahim sostuvo que el problema es que cada una de las partes de la guerra civil siria piensa que puede ganar militarmente en un escenario donde no existe una solución militar y la única solución, señaló él, es la política. El diplomático insistió en la urgencia de la celebración de la conferencia Ginebra II para la paz en Siria y añadió que la hoja de ruta para una solución al conflicto adoptada en el comunicado del Grupo de Contacto en junio de 2012 incluye los elementos que son necesarios para llegar a un acuerdo que dé inicio al proceso político. El secretario general de Naciones Unidas urgió nuevamente el pasado viernes al gobierno de Siria a autorizar sin demora una pesquisa del supuesto uso de armas químicas en Damasco, que sucedió el pasado 21 de agosto, y llamó a la oposición a cooperar con la misión investigadora que se encuentra en ese país. Ban Ki-moon reiteró su intención de realizar una investigación profunda e imparcial, como lo ha solicitado formalmente a las autoridades de Siria. Así lo informó el portavoz de Naciones Unidas, Eduardo Del Buey. Además, subrayó que todos los interesados en investigar estas denuncias, incluidos los estados con influencia en las partes, deben compartir la responsabilidad de generar un entorno seguro para que esta misión pueda hacer su trabajo. En otras noticias, le informo que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y la Fuerza Interina de la ONU en Líbano, UNIFIL, urgieron el pasado viernes a los ejércitos de Líbano e Israel a actuar con máxima contención y a evitar el uso de la fuerza. Cabe señalar que la UNIFIL confirmó el pasado viernes con las fuerzas israelíes
el bombardeo aéreo que se realizó por sus efectivos en un punto entre Beirut y Saida. Esto como represalia por un cohete lanzado un día antes a Israel desde Líbano, que no causó ninguna víctima. Por su parte, el comandante de la UNIFIL, el general Paolo Serra, indicó en un comunicado que tan pronto recibió los reportes de estos incidentes, se comunicó con los comandantes de los ejércitos de los dos países para instarlos a cooperar con esta instancia de Naciones Unidas y poder reducir la tensión y evitar así acciones militares que pudieran escalar la situación con implicaciones graves a la seguridad y a la estabilidad de la zona. El relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes instó el pasado viernes al gobierno de Estados Unidos a poner fin al uso del confinamiento en solitario prolongado o indefinido. Juan Méndez indicó que el confinamiento en solitario es un castigo cruel e incluso tortura, y lamentó que el aislamiento sea un castigo aún presente en las cárceles norteamericanas. El experto recordó que en Estados Unidos unos 80,000 prisioneros permanecen aislados del resto de los reclusos. De esos, señaló, unos 12,000 cumplen su condena en cárceles del estado de California. Méndez también se refirió a los 200 presos en cárceles californianas que se encuentran en huelga de hambre por protestar por las condiciones degradantes en las que se encuentran estos centros penitenciarios. Por último, el funcionario de Naciones Unidas pidió a las autoridades de ese país que prohíban el castigo de aislamiento para reclusos con incapacidades o mujeres embarazadas o lactantes. Durante la última década, China se ha convertido en un socio clave para América Latina y el Caribe, por lo que es muy importante el mejorar la calidad de las relaciones con este país asiático. Así lo dijo en días pasados la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para la Región, CEPAL. Cabe destacar que los datos de la CEPAL muestran que el comercio entre China y Latinoamérica se ha multiplicado por 22 del año 2000 al año 2012, siempre con un déficit para los países latinoamericanos. Cabe destacar que durante la inauguración de un seminario sobre este tema, Alicia Bárcena señaló que las exportaciones de América Latina a China están dominadas por las materias primas, mientras que en las importaciones chinas a la región se imponen, dijo, las manufacturas, especialmente de alta tecnología. Bien, así lo mencionó la funcionaria de la CEPAL. De esta forma hemos terminado con nuestro noticiero y yo le invito a que no se despegue de la transmisión de DHNet, porque en unos momentos más mi compañera Elena Paredes iniciará con su sección, con su programa de Iberoamérica Habla. No se despegue de su pantalla, yo por lo pronto lo espero mañana. Que tengan un buen día.